Buenas tardes, Dios les bendiga. Sí, hermanos, ¿cómo están? Bueno, como les dijimos en la mañana, hoy tenemos programa, servicio en línea. Que Dios les bendiga, soy el pastor Armando Villarreal. Saludos a la iglesia Tabernáculo. Es la hora, culto vespertino. Les invito a estar conectados. Vamos a tener una sinergia, ustedes conmigo, yo con ustedes. Yo les expongo, aquí cantamos y ustedes me comentan y me hacen preguntas si es necesario. Vamos a tener un estudio de la palabra de Dios en esta hora. Vamos a cantar un solo canto, hermanos. Les invito a cantar. Vamos a cantar un canto. ¿Cuántos de ustedes se saben el canto Hallé un buen amigo? Hallé un buen amigo, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos cantar. El canto Hallé un buen amigo, ¿ok? ¿Sí? Lo traigo en pista, así que no lo voy a cantar, pero no lo voy a tocar, pero lo voy a cantar con ustedes, ¿sí? Mientras va llegando la gente, vayan sentándose, estén listos, vamos a alabar a Dios, un solo canto, por lo menos vamos a ver si nos sale aquí con pistas, ¿sí? Que Dios les bendiga, gracias por la atención y estar aquí, hermanos, y vamos a adorar a Dios. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a parar aquí, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas tardes. Sé que algunos todavía apenas van a estar llegando, apenas les va a estar apareciendo el anuncio de la transmisión. Es buena hora, es muy buena hora, 8 de la noche. ¿Cuándo usted había estado llegado al culto a las 8 de la noche? Bueno, si ustedes ven esta transmisión más tarde, a las 10, 11 de la noche, no importa, lo que quiero es que estudien la palabra. Y bueno, hoy es domingo, por la mañana transmitió o ministró el hermano Julio Domínguez. Hoy en esta hora me toca a mí traerles un estudio, hermanos. Qué importante es la Biblia, ¿verdad? Qué importante es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es bendita y es perfecta. Su escritura de Dios debe ser tomada con un valor tan sagrado y tan con mucho respeto, porque nos habla de Dios, Dios habla en su palabra y revela el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo se reveló a nosotros a través de su Hijo? Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a través de los profetas. ¿Cuáles profetas? Pues desde los antiguos, ¿verdad? Desde Moisés, en los tiempos de profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Sofonías, Nahum, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Bueno, Dios habló muchas veces y luego mandó a su Hijo a hablarnos. Así que Jesús vino y dio en Mateo 5 el sermón del monte, la clave para la vida cristiana. Parábolas, enseñanzas, instrucciones. Jesús enseñaba a sus discípulos. Ahí en Mateo 5 dice que se sentó y empezó a enseñar a sus discípulos. Yo les invito a que se sienten, tomen su tiempo y vamos a aprender algo en esta tarde, ¿sí? Escogí este tiempo para que estudien conmigo, para que analicen. Quiero hablarles hoy en esta hora algo muy importante.
he estado dando unos estudios en algunos colegios, y en esta semana estaba participando en una universidad dando un tema, y quise traer un extracto, un poco o mejor una parte de lo que di para darles bendición también a mi iglesia y a los hermanos que me oyen y otros cristianos que me siguen, que son tan amables en seguirme, escucharme y que me han dado su oído, su atención, su confianza. Yo aprecio mucho, hermanos, que se dejen enseñar, instruir. En estos días, mantenerse conectado, aprendiendo, escuchando, analizando y creciendo en la fe. Nunca para atrás, nunca menguando, sino manteniéndose activos y intensos, ¿verdad? Con fervor, con entrega, con deseo, con pasión. Entonces yo les animo a tomar nota. Quiero que tomen nota conmigo en esta tarde, hermanos. Que Dios los bendiga a los que van llegando. Gracias, hermanos, por las personas que siempre, bueno, hay gente muy linda que siempre están ahí para pues atender, escuchar, participar, tener alguna pregunta. Gracias. Ya está el hermano Arturo Arcíbar de Texas, la hermana María, que Dios los bendiga. Siempre hay gente, ¿verdad?, lista, atendiendo. Sea que no nos escuche ahorita, sino más al rato usted oiga esta transmisión, les quiero invitar a estudiar, a aprender, a analizar conmigo. Quiero que vean conmigo la palabra de Dios. Vayan conmigo al libro de Pedro, la carta del apóstol Pedro, por favor, y analicemos un versículo en esta hora. Quiero hablarles ahí en el capítulo, ahí en segunda de Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, en el versículo número 20, por favor. Y quiero que estudien conmigo. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra hermenéutica? ¿Cuántos de ustedes les suena conocida la palabra hermenéutica? Díganme, aquí los veo, tengo la computadora aquí abierta y estoy mirando si ustedes pueden decir amén, o yo he escuchado esa palabra. Si usted sabe qué es esa palabra, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, le voy a explicar un poco acerca de lo que es la hermenéutica y por qué voy a hablar de eso en esta tarde. Ahí en el versículo 20 dice, el apóstol Pedro dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios nos dice claramente que la misma palabra, la profecía, lo que Dios nos dice en la Biblia, no se puede acaparar. Su interpretación, su explicación, no la puede tener un grupo, una sociedad, una sola iglesia, un gobierno, un buffet de eruditos. No se puede encapsular la verdad. La verdad es revelada, es dicha, y es dicha la palabra para que la conozcamos todo mundo, toda persona, todo individuo, sin distinción social, económica, de raza, de género, de religión, de pensamiento. Cualquier persona puede tener acceso a la verdad si tan solamente vamos a la Biblia. La Biblia es la verdad. No voy a tratar acerca de la inspiración de la Biblia, no voy a tratar cómo nos llegó la Biblia. Voy a dar por sentado que usted, cristiano, usted creyente, sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Y como la Biblia es la palabra de Dios, hemos de notar que la Biblia es un tesoro. Casi en cada hogar, se dice una estadística que en los Estados Unidos de América, casi en cada hogar, en cada familia, existe una Biblia. Hay una Biblia. Y la verdad es que es una luz, una lámpara apagada porque no se abre, no se lee. Y hay quienes no la leen porque no la entienden. Hay gente que no le interesa, hay gente que se enreda y se desanima. Hay gente que al mirar la Biblia no entiende su lenguaje, sus modismos y el significado o la temática de sus capítulos,
o sus pasajes, sus lecciones, sus parábolas, sus enseñanzas. Y hay muchos que se desaniman debido a esto. Yo quiero animarlo a ser consciente de la hermenéutica. Voy a explicarle que la hermenéutica es la ciencia de interpretar, es el arte de explicar, de interpretar, de entender, de apreciar el sentido, el significado o lo que trata de decir aquel pasaje, aquella historia bíblica, aquel capítulo, aquel libro bíblico. Ahora, con esto también quiero decirle que pues la religión es falsa, las sectas falsas, mejor dicho, han tomado de la Biblia versículos, han sacado textos del contexto y han seguido algunos sus propios impulsos, sus propios pensamientos y han doblado la Biblia hacia algún pasaje, hacia alguna idea personal. Hay quienes todavía dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, al cabo Dios está en todas partes, y acomodan un versículo a su criterio. Hay quienes dicen Jesús hizo el vino, y porque Jesús hizo el vino, entonces podemos tomar y beber y embriagarnos. Hay quienes dicen, bueno, la Biblia dice que al libro de Isaías que 7 mujeres por un hombre, así que yo puedo hacer y deshacer con mi vida. Bueno, la Biblia dice que tenemos poder, así que yo tengo la facultad y no necesito de nadie ni de nada. Y tomamos versículos fuera de contexto y malinterpretamos. Entonces quiero narrarles un poquito acerca de esto, hermanos, pero antes quiero hacer una oración con ustedes, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Permítenos aprender, ser bendecidos, alienta nuestro espíritu, danos fe y victoria, tómanos en tus manos y enséñanos a aprender. Ayuda, Señor, a aquellos que han leído mal, han estudiado mal, ayúdalos a reaprender, a rebobinar, Señor, a poder dirigir sus ideas, sus pensamientos, su entendimiento a tu palabra. Permítenos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias que estén aquí conmigo, me pongan atención. Muchas gracias, Héctor, que Dios los bendiga. A todos ustedes que están aquí al pendiente, que Dios me los bendiga, Carlos, Emanuel y la hermana Mari, Brenda y Pedro, que Dios les bendiga, Keila. Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Muchos hemos escuchado la palabra homilética. La palabra homilética tiene que ver con predicar, con exponer la palabra. Es el arte de hablar en público, la palabra de Dios, de explicar la palabra de Dios. Eso es homilética. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de interpretar, de explicar, de detallar, de entender, de asimilar, de deshebrar y escudriñar, Juan 5:39, las escrituras, ¿sí? Es entender el significado, conocer el pensamiento, cuál es la temática, que nos quede claro. Ahora, algunos de ustedes quizás no les tenga que no le requieran tanto la homilética. Algunos de ustedes no tendrán que predicar ni hablar la palabra en público a un grupo, una congregación. Aún debiéramos estar preparados para en todo momento dar el mensaje y ser bendición. Pero, todo cristiano, joven, dama, señorita, adulta, usted ancianito, ustedes jovencitos, necesitan enseñarse a estudiar la palabra de Dios. La palabra hermenéutica viene de una palabra llamada Hermes. Según los griegos, esto viene de la mentalidad o del pensamiento griego, que decían los griegos que había muchos dioses, pero eran dioses tan profundos, tan sabios, según ellos. Esto es un decir de ellos. Pero decían que el dios Hermes era el dios que interpretaba los pensamientos de los dioses y les hacía entender a la gente. Entonces, cuando los dioses querían comunicar algo, el dios Hermes era el que se encargaba de interpretar, de bajar, de hacer el pensamiento
intenso, profundo, hacerlo sencillo para que la gente lo pudiera entender. De ahí se tomó la palabra hermenéutica. No es que creamos en Hermes, el concepto es bajar la grandeza, el pensamiento grande, y que lo puedan entender. Ese es el concepto. Entonces no creemos en dioses como los griegos creían, ¿verdad? Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Adoramos al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, un solo Dios. Pero si hemos de entender, hermano, y me van a aceptar esta declaración, que hay muchos pasajes de la Biblia que son difíciles de entender, de comprender. Tan así que algunas personas que se dicen cristianas a veces se desaniman cuando leen y no entienden, cuando leen y no perciben, y se desaniman, y algunos hasta pueden llegar a pensar que no son salvos. Así que no piense así. Estoy creyendo que usted ya creyó en Jesucristo, que usted ya aceptó al Señor, que usted es salvo, renacido, ha nacido de nuevo en Cristo, su alma es del Señor, Cristo ha perdonado sus pecados, así que usted está en Cristo, nueva criatura es. Y una nueva criatura, un bebé, tiene que aprender. Usted fue salvo a los 20, a los 10, a los 30, a los 50, a los 60 años. Bueno, cuando aceptamos a Cristo tenemos que reaprender, porque hemos entendido algunas cosas mal, ¿verdad que sí? Nos enseñaron que todos los caminos llevan a Roma. ¿Tú crees que todos los caminos llevan a Roma? Claro que no, pero bueno, era un decir, que era una frase que decían en aquel tiempo, porque había muchos caminos que se dirigían a la ciudad de Roma, a pagar impuestos, a arreglar situaciones, a hacer compras, a hacer gestiones de administración de tierras, de papelería, de cuestiones civiles o sociales, iban a arreglar. Por eso decían, cualquier camino que hagas llegas a Roma. Pero en nuestro día no podemos decir eso. No todos los caminos llevan a Laredo, no todos los caminos te llevan a Saltillo, no todos los caminos te llevan a Reynosa, no todos los caminos te llevan a Ciudad Victoria, ¿verdad? Hemos de entender. Ahora, cuando nosotros agarramos una verdad y la aplicamos a nuestra vida, pensamos que eso es así. Y si 80 veces hoy es una mentira, la das por verdad. Crees que todos los caminos llevan al cielo, y eso es una mentira. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, eso lo llegas a entender hasta que vienes a la Escritura, hasta que vienes a leer la Biblia, hasta que empiezas a leerla, claro, de una manera hermenéutica, de una manera en que te enseñas a estudiarla. Hay una manera de estudiar la Biblia, hay una manera de entender, de asimilar, hay una manera de escudriñar este libro. Si yo tomo un libro de física, o tomo un libro de sociología, o tomo un libro de qué quiere, de química, es seguro que voy a batallarle, porque no estoy en conexión. Tengo que estar mentalizado, tengo que tener principios básicos, tengo que tener una idea elemental para poder introducirme a esas ciencias. En la Biblia, lo que usted necesita primero entender es la salvación, haber aceptado a Jesucristo, haber entregado a Dios su corazón y tener una hambre, una fe, un deseo de querer conocer a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Toda persona se conoce por lo que dice. Dígame de qué habla, cuál es su plática. Dinero, vicios, placeres, tierras, negocios, asuntos, su equipo de fútbol. ¿Cuál es su temática? Escuchándolo hablar se conoce a la persona. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca, ¿verdad? Decimos de lo que hay. Y la Biblia revela el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ama a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Es a través de la lectura de la palabra. Bien, en el libro de Pedro hemos leído, los que van llegando, ahí en segunda carta del apóstol Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto. ¿Entiendes? Tienes que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, llámese Isaías, los Salmos, el Apocalipsis, San Juan, San Lucas, el libro de Daniel, ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. Nadie puede decir, la Biblia no la pueden entender si no es a través de esta religión o esta otra, o a través de esta norma, a través de este código, la interpretación nomás la tenemos nosotros, y el que quiere entender la Biblia es nomás a través de nuestra religión. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, repito, que dice entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que la hermenéutica es algo que nos va a ayudar a pensar, a comprender, a analizar, a estudiar. Cuando Martín Lutero, que se le llama el padre de la Reforma, aunque ya había habido reformadores en menor escala, pero Martín Lutero se atrevió a agarrar, a escribir 99 tesis, agarró algo como si fueran hojas y escribió 99 cátedras o tesis de lo que él decía que veía mal en su religión, la religión popular, la religión romana, y las clavó en la puerta de Wittenberg. Estamos hablando allá en Alemania. Entonces, cuando Martín Lutero, él vio algunos versículos de Romanos capítulo 1 y entendió, alguien le hizo llegar un Nuevo Testamento en su lengua vernácula, o sea, él comprendió estos dos aspectos, y de hecho ese es el legado que dejó Martín Lutero, que la Biblia no es de interpretación privada. Cualquier persona puede venir directamente a la Biblia y tener la confianza de indagar, de escudriñar, de leer y releer hasta que entienda el concepto, el pensamiento, la idea, el principio, la enseñanza, el mensaje que está dando la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, y segundo, que cada sociedad o cada país o cada individuo pueda tener la Biblia en lenguaje vernáculo, en lenguaje de donde es originario. Si estamos en México, pues aquí hablamos español, entonces una Biblia que podamos leer en español, no una Biblia en latín, no una Biblia en inglés, sino en el lenguaje que nosotros hablamos, para que la podamos comprender. Esto del cristianismo nos abre los ojos porque nos permite checar si el que nos está enseñando va de acuerdo a la palabra o no. Entonces, qué importante, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 8:32, 31 y 32 en adelante, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que el cristianismo no te roba tu independencia ni tu individualidad, no te manipula. El cristianismo te da libertad para que tú metas tus narices en la palabra y leas por ti mismo qué dice Dios, qué enseña la palabra de Dios, y leas y releas y compares hasta entender el concepto o el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica entonces es el arte o la ciencia de explicar, entender, interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿es difícil entender la Biblia? Bueno, pues es palabra de Dios. Algunos dicen, pero fue escrita por hombres. Bueno, si fue escrita por hombres, ¿por qué no la entiendes? Tiene mucha profundidad, tiene mucha exactitud. La Biblia está escrita de una manera poética, está escrita de una manera arqueológica, contiene nombres de lugares, de sitios, de historias muy conocidas, también a través de la historia universal, la historia secular. Y hay muchos pasajes en la Biblia que los constata la misma historia. Los vestigios, el templo, los muros, las ruinas y todos los hallazgos que han encontrado los arqueólogos dan fe de que lo que la Biblia dice es cierto. Así que podemos confiar en la palabra de Dios. Pastor Villarreal, yo quiero leer la Biblia, ¿cómo entenderla? ¿Cómo analizarla? Usted dice, pastor,
que debemos de leerla y entenderla, claro, porque la Biblia no es un amuleto, la Biblia no es como un crucifijo que algunos ponen ahí en la pared para que no se metan los malos espíritus. La Biblia no es un amuleto, la Biblia no es como una pata de conejo o una panza de Buda que le va a librar de mala vibra, de mala leche, de mala gente. La Biblia es un libro que es para aplicar, para leer, para aprender, para observar. Y claro, así como los investigadores, ¿qué hace un investigador? ¿Qué hace un investigador? Pues observa detalles, observa situaciones, personajes, frases, lugares, detalles, y detrás de todo esto, con todos los detalles, trata de interpretar qué sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que está diciendo entonces el pasaje? Y entonces contarlo o asumir un resultado, ¿verdad? Así debe ser la palabra de Dios. Entonces, observar, ¿sí? Interpretar y aplicar. Eso es muy importante. Eso lo hace un doctor, ¿sí? Esto lo hace un doctor, esto lo hace una persona que está en algún nivel de seguridad o de vigilancia. Primero es observar qué está pasando, cómo sucedió, en qué momento, en qué lugar, por dónde, ¿verdad? Y bueno, esto va a ayudarnos a sacarle el sentido al pasaje. Hay que entender cuando leemos la Biblia, hay que entender a cosas como el leer y saber dónde estoy leyendo. Si lo que estoy leyendo es el Antiguo Testamento, estoy leyendo historia. Si estoy leyendo el Nuevo Testamento, posiblemente estoy leyendo la historia de Jesús o la historia del apóstol Pablo, los primeros cristianos, y cosas que tienen que ver conmigo y que se aplican a la iglesia. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, hay que tener cuidado. La hermenéutica nos hace cuestionar, nos hace observar detalles. Por ejemplo, la circuncisión en el Antiguo Testamento, eso ya quedó atrás, quedó bajo la ley. Era un grupo de mandamientos bajo la ley, así que queda atrás. Cuando yo veo el Nuevo Testamento y me pongo a ver que Jesús lavó los pies de los discípulos, eso no quiere decir que yo voy a llegar a la iglesia y con los vecinos que leen la Biblia y les voy a lavar los pies y me llevo el jabón y el agua. No. Yo veo qué sucedió, quién lo hizo. Jesús lo hizo, le lavó los pies y luego ellos se sintieron indignos de que el Señor les lavara los pies, y luego Jesús les dijo, esto no lo entienden ahora, después lo van a entender. Y esa lección era una lección de humildad y de servicio. Entonces yo no tengo que andarle lavando los pies a nadie, pero sí entiendo el concepto, preguntándome yo, ¿quién lo hizo? Jesús. ¿A quién? A los discípulos. ¿Qué hizo? Lavó los pies. ¿Para qué? Para enseñarles una lección. Entonces esas preguntas, el qué, el cómo, para quién, por qué, hasta dónde, quiénes fueron implicados, qué me deja esta enseñanza, qué puedo aprender, cómo la puedo hacer práctica o dinámica en mi vida. Eso le da sentido a los pasajes de la Biblia, porque hay mucha gente que lee la Biblia pero lo diablo no se le quita. Perdónenme, pero discúlpenme, porque solamente leen la Biblia para decir, ay, ya leí la Biblia, qué descanso. No. La Biblia es como un menú. Usted no va a un restaurante y mira el menú y se sale inmediatamente. Usted va, ve el menú y escoge el platillo que a usted le gusta. Y usted toma una decisión. Y una vez que usted toma una decisión, usted paga un precio por esa decisión que usted tomó, ¿verdad? Te tanteas que puedas pagar el platillo ese que pediste. Así es la escritura, es de decisiones. El libro tiene que ser contemplado, sí, tiene que ser leído, sí, pero tiene que ser también entendido, hermanos. No nomás oiga el pastor y mi pastor dice, y en mi iglesia me enseñan así, y es que mi religión no me permite.
No, sea original. Si lo que es pirata es chafa, tiene que ser original. Pablo le dijo a Timoteo, la fe no fingida, no finja, no clone, sea realista. Usted tiene que aprender a caminar con Dios, ¿sí? Yo quiero animarlos, hermanos, a leer la palabra. Dios le bendiga, hermana Cecilia Aguilar, saludos. Yo quiero animarlos, primo Rubén, Dios te bendiga, primo Héctor, que Dios los bendiga. Yo quiero animarlos a leer la Biblia y no tenerle miedo ni nervios al libro de Apocalipsis, al libro de Deuteronomio, que puedan leer de pasta a pasta. Empiecen con lo básico, cosas elementales. La Biblia no tiene que ser empezada a leer con el libro de Génesis. Pueden, ustedes que son nuevos, que apenas van a tomar la Biblia, pueden empezar con Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Es el libro que yo recomiendo a los que apenas van a agarrar la Biblia, el libro de San Juan. Precioso libro, siempre en la historia de Jesús nos va a llenar de amor, de esperanza, de fe, y te cambia la vida, te levanta, es un Gatorade, tiene poder la palabra de Dios, te hidrata la mente, te oxigena el corazón, te despierta y te da motivación. Léelo, el libro de San Juan, y mañana me dices qué tal, ¿sí? Pero no le entiendo, pastor. Repito, la hermenéutica es ese sistema de preguntas que tú vas a aplicar, número uno, cuando observes detalles, lugares, personas, acciones. Tú ves una historia donde Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y vente conmigo y tendrás tesoros en el cielo. Eso no es algo que yo debo decirle a la congregación. En la iglesia y en el cristianismo hay hermanos que tienen la economía, hay gente que tiene muy buen nivel económico, hay gente que tiene negocios, hay gente que tiene dinero. No son ricos a lo mejor, pero tienen la manera. Jamás me atrevería a decirles, como Jesús le dijo al joven rico, vendan todo lo que tienen y denlo a los pobres para que tengan lugar allá en el reino de los cielos. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué no? Si Jesús le dijo esto al joven rico. Bueno, una buena hermenéutica me ubica que Jesús no era lo que predicaba de casa en casa. Vendan todo lo que tienen, desháganse de lo que tienen. No, eso no predicaba Jesús. En ese caso exclusivo de ese muchacho rico que llegó muy pedante, muy soberbio, diciendo que él era un buen hombre, era un hombre moralista. Él se levantó el cuello diciendo que él podía y tenía, y él era, y él lograba, y qué se requiere para ser salvo. Él preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré? Él pensaba que haciendo algo se iba a salvar, y Jesús le dijo no. Probó su corazón diciéndole, vende lo que tienes, y el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que Jesús estaba haciendo era probando su corazón, y eso es lo que hace el Señor Jesucristo, probar el corazón. Entonces la hermenéutica me dice a mí, me enseña a mí a cuestionar. La hermenéutica, repito, para los que van llegando tarde, pero bien descansaditos, bendito Dios. La hermenéutica es el arte de interpretar, de explicar, de analizar, de comprender los versículos. Hermana, hermano, no usen la Biblia como accesorio. Van a la iglesia y el sábado andan buscando la Biblia y se la llevan bajo el brazo para que el pastor no le ponga tachita y se den cuenta que usted lleva la Biblia. No, hermanos, no tienen que andar mintiendo ni engañando a nadie. Usted debe de llevar la Biblia, porque la Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios creemos, aprendemos, conocemos y confirmamos la palabra del Señor. Así que los cristianos que van a una iglesia bíblica, llevamos la Biblia, el pastor abre la Biblia, la gente va a corroborar, va a entender la Biblia. ¿Qué hace el pastor? Aplicar la hermenéutica. El qué, cómo, cuándo, a quién, por qué.
y sacamos una interpretación. Todos usamos un tipo de hermenéutica. A veces una hermenéutica que a lo mejor no es muy adecuada. Por ejemplo, dos mujeres se están peleando por malas interpretaciones. Una le dice a la otra, oye, ¿qué estabas hablando con mi amigo o con mi novio? A ver, ¿por qué te le quedaste viendo? Oye, espérame, yo más le pregunté que si no sabe qué hora. Y empiezan ahí las malas interpretaciones, generan malos pensamientos y distorsionan la verdad. Es como el chismoso, oye una mentira y la platica como si fuera verdad. Y el que la escucha la da por hecho y la sigue compartiendo. Por eso el chisme envenena a muchos, contamina mucho. Si me está mirando un chismoso en esta tarde, te digo, arrepiéntete tremendo. Bueno, estamos hablando domingo por la noche, una platiquita tranquila, ¿ok? Estamos estudiando lo que es la hermenéutica. ¿Sí? Hermenéutica. El arte de explicar, de interpretar, de enseñar, de explicar la palabra de Dios. Quiero que cada persona, hermanos, se enseñe a leer la Biblia. ¿Qué tal si de repente, como en China, en el país de China o la República de China, los cristianos se reúnen a escondidas, no dejan transmitir en Facebook, en línea, predicación de la palabra de Dios? Ellos tienen, de alguna manera está cerrada la propagación de la palabra a través de medios de internet. ¿Qué tal si en el país de repente ya no nos viéramos, ya no hubiera programación, ya no pudiéramos poner mensaje aquí en Facebook? ¿Qué tal? Ya andamos cercas, ya andamos cercas. Si yo hablo acerca del nuevo orden mundial, o tacho la Agenda 2030, o le echo a la igualdad de género, o digo algo contra los homosexuales, o digo algo contra las lesbianas, o digo algo contra la pedofilia, porque ya Europa, la ONU, está quitándole la gravedad a la pedofilia. Así que si yo digo algo acerca de esto, Facebook me va a cancelar, me va a borrar, me va a quitar. Entonces, y solamente van a dejar la predicación, pues, que no atenta contra los valores de ahora, que no eran los de mi abuela ni de mi bisabuelo. Entonces, ahorita la nueva moralidad es que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ahora, no voy con eso, no voy a ahondar en eso. Lo que quiero es que cada cristiano, hermanos, cada persona, hermanos, soy personal, les hablo personal, enséñense a estudiar la Biblia. Raquel, la hermana Tenchita, la hermana Cecilia, primo Héctor, la familia Arcíbar, todo individuo, donde quiera que usted esté, se enseña a leer, a estudiar, a analizar, a comprender. Ya dejemos de estar nomás leyendo la Biblia los domingos, o sentados y que el pastor no la explique. Al cabo, para eso le pagamos, y menos ahorita. Así que olvídense. Yo siempre les digo, lean la Biblia, empápense de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? A ver, háganme preguntas, estoy esperando sus preguntas. Quiero del tema, no me preguntes si existen los marcianos o si Adán tuvo ombligo. Háganme preguntas conforme al tema. Si alguien tiene una pregunta conforme al tema. Entonces, ¿cómo estudiar la Biblia? Bueno, cuando miramos la Biblia, debemos de agarrar un pasaje, por lo general, y sobre todo leer, pues, todo el libro. Por ejemplo, si va a leer San Juan, lea todo el libro de San Juan. A lo mejor no en una sentada o no en una hora, pero trate de llevar una secuencia. Consiga un separador, un papelito que usted ponga ahí en San Juan o en San Mateo y empiece a leer. San Juan tiene San Juan 21 capítulos. Entonces usted va a leer San Juan, los 21 capítulos. Terminando la historia, usted va a tener una idea general, va a aprender. Entonces va a leer la Biblia con más sentido. Martín Lutero decía que al estudiar la Biblia
al analizar la Biblia, al tratar de llegar a la gema o a la perla, a las joyas de la Biblia, era como quitar o cortar manzanas de un árbol, de un manzano. Usted llega a un árbol de manzanas, decía Martín Lutero, y sacude el tallo. Lo sacude el tallo, al cabo, los árboles de manzanas hay delgaditos. Y lo sacude y lo que se caiga, ¿verdad? Primero caen unas, las recoge. Y luego, después de haberlo zarandeado todo, va rama por rama y la zarandea. Y después al final pone la escalera o sube un palo con una gancho y va directamente hasta la manzana que usted quiere, que no alcanza, pero que está bien grande, roja o verde, brillosa, y la estira, ¿verdad? Así debe estudiar la Biblia. Primero azota todo el libro, lee, si va a leer el Nuevo Testamento, va a leer el libro de ¿qué? De San Juan, el libro de San Marcos, el libro de San Lucas. Si usted ya es cristiano, puede leer libros cortos como Santiago, como Filemón, como Timoteo, puede leer libritos cortos como Filipenses, puede leer Colosenses, puede leer libros cortos, ¿verdad? Para que usted tome toda la idea y entonces ahora sí haga un estudio de versículo por versículo y va a ir entendiendo, aprendiendo, ¿sí? Llega usted a un pasaje que dice saludaos con ósculo santo. Ay, caray, ¿qué significa ósculo santo? Pues no sé. Entonces lo que usted va a hacer ahí es apuntar la palabra, indagar qué es ósculo santo. Para eso, pues usted puede abrir en Google o comprar un diccionario. Yo le recomendaría un diccionario y ahí en el diccionario pone ósculo santo y ahí va a encontrar lo que significa ósculo santo. Y ahí va a encontrar beso santo, era un beso que se acostumbraba para saludar en un amor fraternal, amor de hermanos, de familia, hermanos queridos, hermanos en Cristo o de fe. Bueno, ahí va a encontrar. Entonces, es importante que usted subraye, ¿sí? Usted subraye palabras que la Biblia usa, que en su lenguaje original, ¿verdad? Tiene una manera, tiene una forma, tiene un estilo la Biblia. Por ejemplo, la Biblia usa términos ganaderos, usa términos de cultivo, de de siembra, no, de campo, ¿verdad? Términos de campo, porque la vida de campo, la vida era simple en los tiempos de Jesús, y Jesús habló mucho acerca del sembrador, habló del buen pastor, habló acerca de la semilla de mostaza, habló acerca de las vasijas de aceite, de las lámparas de aceite, etcétera. Términos sencillos para ilustrar verdades muy espirituales, muy grandes. Así que tratemos de entender, situémonos cuando lea un libro de la Biblia, qué tiempo era, a quién va dirigido a quién le va hablando ahí en la Biblia, a Israel o a la iglesia, ¿sí? Los más avanzados, los cristianos más avanzados que tienen más años, pueden identificar las dispensaciones. ¿Qué dispensación está hablando? ¿Sí? Podemos identificar si es bajo la ley o es bajo la gracia. ¿Sí? Podemos identificar si ese versículo tiene que ver con una persona o no lo dice a todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, y ahorita digo un ejemplo de Jesús lavando los pies, pero también la palabra nos dice que debemos tener cuidado de la doctrina, que tenga cuidado de doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Allá en Timoteo 4:16, Pablo le dice a un pastor joven, le dice 4:16 de Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Caray, pues ¿acaso Timoteo no era salvo? ¿Acaso él tenía que completar, cuidar o conservar su salvación?
interpretando bien o cuidando bien la doctrina? ¿Acaso se refiere a que este pastor, si no tiene cuidado, puede perder la salvación? No está hablando de eso. Aquí está hablando de no perderse, no perder el camino, no perder la guía, no perder la luz, no perder el fin, no perder su mente, su vista de la verdad. Que tengas cuidado de la doctrina. Te puedes extraviar, te puedes apartar, te puedes alejar de la verdad. Hay mucha gente que aceptó a Cristo, se alejó de la verdad. Hay mucha gente que ha aceptado al Señor, se han apartado de la verdad. Empiezan con la Biblia, terminan leyendo la Cabala, el eslabón perdido, leyendo filosofía, y bueno, tienen muchas inquietudes y quieren, son muy curiosos y quieren conocer el pi y el punto y la coma de cada cosa. Cuando la Biblia dice, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas que Dios no las va a revelar, hay cosas que son de Él. Su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de la creación, son entendidas a través de las cosas que vemos, pero hay cosas secretas de Dios que no podemos saber. Entonces, cuando vemos la Biblia, tenemos que entender, meditar a qué se refiere. Pablo dice en el versículo 13, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, no te descuides. Versículo 14, 15, ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la lectura y en la enseñanza. Y el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, porque cuando menos te acuerdes, ya estás creyendo otra cosa, ya estás creyendo otra fe, ya estás creyendo de diferente forma que la Biblia no enseña. ¿Sí? Repito, hay quienes agarran un texto del contexto para su pretexto. Oye, hermano, pero Jesús hizo el vino. Estás sacando un texto del contexto para tu pretexto. No puedes inventarlas y ser tramposo con Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es exacta, es precisa, y tenemos que ir a la Biblia. El cristiano siempre tiene que decir, la Biblia dice, no la religión me dijo, no mi pastor me enseñó. No. Usted tiene que ser genuino. Debemos cada cristiano leer la palabra, asimilarla, aplicarla a nuestra vida y que nos cambie. La mejor manera de saber que la Biblia está siendo leída bien es que te transforma, te da paz, te da calma, te da fe, te da esperanza, te cambia tu carácter de una manera, te modera, te apacigua, te aquieta, te ubica, te da entendimiento, te da claridad, abres los ojos de la mente, los ojos del corazón, entiendes que no hay nada que temer, que hay un cielo y que hay un Dios, y que detrás de todo lo que pasa está Dios conmigo. Es muy preciosa la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Saludos, hermana Tenchita, que Dios la bendiga. Estamos hablando de hermenéutica, ¿sí? Ahora, entonces, estudiando la Biblia, hemos de ver en la Biblia pasajes algunos muy complicados. Bueno, hay que leer referencias. En las Biblias a veces nos aparecen versículos extras. Hay Biblias, por ejemplo, ahí en Timoteo, capítulo 5, versículo 18, ahí al final me da unos versículos extras, ahí al ladito en chiquito, me da unos versículos extras. ¿Esto para qué es? Para que pueda analizar, para que pueda yo ver que la palabra no solamente es para hacer una conjetura basada en un solo texto, sino ver alrededor de ese texto otras referencias, otros pasajes que iluminan. A un texto se respalda en otro texto. Jamás un versículo va a ser desacreditado por otro versículo. La palabra de Dios se empuja a sí sola, por ella misma. La Biblia se explica a sí misma. Así que si usted no entiende algo, siga leyendo. Si usted no comprendió algo, siga leyendo. Quizás, como dijo Jesús a sus discípulos, ahorita no lo entiendes, pero después lo entenderás. Pero no se queden con la duda, pregunten, analicen. No sean cristianos borregos.
sean ovejas del Señor que comen, que analizan, que mastican, que digieren y que también escupen lo que saben que no es de Dios, no es bíblico. El cristiano es seguidor de Jesús, no de filosofías huecas y vacías, no de ciencia cristiana. El cristiano es seguidor de la palabra de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de los principios que Dios nos da. Así que la hermenéutica, ¿en qué nos va a ayudar? En mucho, porque, oiga, la gente que ha creado religiones falsas, sectas falsas, y se ha fanatizado, se han suicidado, han cometido inmoralidad, han dado muerte a niños o han practicado eventos inmorales de lo más perverso y más sucio, han agarrado versículos de la Biblia y los han malinterpretado. Algunos a conciencia, algunos lo hacen conscientemente. Hay gente, repito, que agarra la Biblia para su conveniencia, ¿sí? Ahora, no debe ser así, claro que no. Debemos ajustarnos, debemos acoplarnos a la palabra de Dios. La Biblia no tiene que acoplarse a ti, no, usted tiene que acoplarse a la Biblia. Cuando usted está viendo un pasaje en la Escritura, ¿verdad? Analice, vea un texto. En algún texto usaban guaraches, usaban túnicas. El hombre también traía túnicas o una faldilla. Hay que ubicarnos. No quiere decir que debemos andar nosotros con guaraches y túnicas. No, hay que comprender los usos y costumbres, cómo usaban en aquel tiempo el lavado de pies, cómo tenían una costumbre en aquel tiempo. Veamos si era una costumbre judía, o era una costumbre egipcia, o era una costumbre de los cananeos. Cuando vea la Biblia, usted haga sus cuestiones. Repito, ¿quién dice? ¿A quién le dice? ¿Por qué le dice? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hágase 6, 8 preguntas. Hágase preguntas. Vea los detalles. No dicte un veredicto, no haga un juicio basado en 2 o 3 detalles. ¿Sí? Esto es como pedir que 3 hombres hagan 3 cartas y usted lee de una carta, lee el principio y es todo. Y de la segunda carta lee el final, pero no lee el principio. Y la tercera carta nomás lee la parte central, la parte del medio. Pues usted por leer aquí y leer allá y tantito aquí y tantito allá, pues no llegó, no centró una lección, no se ubicó en una idea, porque lee aquí y lee allá. Así que yo les recomiendo a la gente que lee la Biblia, no lean la Biblia ahí donde caiga, como a nuestros amigos que a veces leen la Biblia y Ave María, dame puntería, y donde caiga. No, yo no le recomiendo eso, sino que léala de una manera sistemática, ¿sí? Con todo respeto y mucho cariño, saludos a todos mis amados y amigos, que Dios me los bendiga, sino que léala con orden, léala de una manera sistemática para que lleve una secuencia. Si está leyendo el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, entonces pues le va a ser muy práctico. De ese Nuevo Testamento usted va a empezar a leer alguna parte de la Biblia. Hágase las preguntas. ¿A quién se refiere? ¿Por qué lo dice? ¿A quién lo dice? ¿En qué lugar? ¿Cómo eran la gente en aquel lugar? ¿A qué distancia estaba? Vea las costumbres, si era una fiesta judía, si fue un evento aislado, se le dijo a tal o cual persona, y saque una síntesis, saque el concepto de qué estamos hablando, qué se referirá, qué querrá Dios conmigo, qué me deja esta lección, ¿sí? Cuando usted ve algo en la palabra de Dios, tenga un corazón dispuesto, un corazón enseñable, no tenga prejuicios. Hay gente que lee la Biblia, pero la lee con reserva, con miedo. Cuando llega el momento de dinero, se brinca en la página, ¿verdad? No, con mi dinero no te metes. Cuando llegan al momento de dejar el pecado, no,
Con mi vida no te metas. Y se brincan los pasajes. Algunos hasta se brincan de iglesia para no escuchar a un predicador tan fuerte y tan nítido, tan claro. No, hermanos, cuando vamos a la Biblia debemos estudiarla con un corazón sincero, abierto. Como Samuel decía, habla, Señor, que tu siervo oye. Hombres como Isaías, Señor, heme aquí. Aquí estoy, envíame a mí. Hombres disponibles. Va a aprender más qué quiere Dios de usted si usted tiene disponibilidad. Si usted es terco, no quiere cambiar, no quiere mejorar su vida, usted nomás quiere calmar su conciencia, nomás tiene miedo, nomás tiene alguna fobia, está sola, el esposo no ha llegado, se oyen ruidos en el patio, andan en el techo, no se ando preocupado, y usted agarra la Biblia, pues es bueno calmar su corazón, su pecho agitado, pero usted va a percibir más la pulpa, le va a sacar la sustancia, la vitamina a la palabra de Dios cuando usted es disponible, ¿verdad? ¿Sí? Tener un corazón disponible. Nada va a suceder que usted no permita que suceda, ¿sí? Mucha gente entra a los templos y sale igual, y muchas veces se ríen, dicen, yo ya fui a todas las iglesias, he escuchado toda clase de hermanos, yo ya he escuchado, fui a la bautista, a la metodista, a la presbiteriana, con los rosacruces, con los húngaros, con los testigos de Jehová, con los mormones, con los carismáticos, con los testigos de Jehová. Bueno, ya han andado para todos lados. Y el problema está en él, porque no tiene un corazón sincero, ¿sí? No tiene un corazón abierto, no permite que la palabra tome propiedad, se aloje en su vida, no permite que este libro sea su norma de vida, no permite que la Biblia le transforme. Y Dios es tan caballero, pero Él exhorta, Él no te forza, no te obliga, Dios no te manipula, te invita. Mateo 11:28, venid a mí, dice el Señor. ¿Ven? Jesús dijo, yo soy el camino, tómalo, ven, agarra el camino. Entonces, esto es voluntario, hermanos. Es como leer la Biblia. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? A ver, díganme. ¿Qué libro está leyendo? ¿Dónde está leyendo usted en estos días? ¿Qué pasaje? A ver, hermanos, pregunta para ustedes. ¿Qué libro leyeron esta semana? A ver, ¿sí? ¿En qué capítulo? ¿Qué estudios están tomando, hermanos? ¿En dónde están aprendiendo? ¿Leyeron a Mateo 24? ¿Han leído Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias? ¿Dónde están leyendo ustedes? ¿Se ponen nerviosos con Apocalipsis 13, el anticristo? A ver, ¿han leído Apocalipsis 17 al 19, la gran ramera? ¿Les da miedo? ¿Sienten nervios? ¿No quieren analizar? El pueblo mexicano es flojo para analizar, para estudiar. Y esto no tiene que ver con ir a la escuela, es parte de tu carácter. Si tú eres cristiano, tienes que poner empeño, tienes que leer la palabra de Dios. Ahorita que puedes mirar, ahorita que puedes entender, ahorita que puedes asimilar, escudriña la palabra de Dios. Un pastor que no es serio, o que no es sincero, o que no es honesto con su mensaje, o con la palabra, o con su congregación, no te va a invitar a leer la Biblia. Un pastor que te miente, te engaña, te manipula, no te va a dar la libertad de que estudies la Biblia independientemente, individualmente. Es lo que te estoy diciendo al principio. Para las que van llegando tarde, les estoy diciendo que hay que leer la Biblia con soltura, de una manera libre. Lea la escritura así, con esa libertad que usted tiene. Tome los pasajes, escudriñe, apunte, analice. Les recomiendo que tengan un diccionario para palabras, para lugares. Pueden tener un atlas también de la Biblia que nos dice dónde estaba Judea, dónde estaba Samaria, dónde estaba Macedonia, cuántos kilómetros es hasta de Filipos a Corinto, ¿verdad? Para imaginarnos, para entender más o menos el esfuerzo, el recorrido, las distancias, el tiempo, el peligro.
¿verdad?, que había en hacer los viajes o en ir a tal o cual lugar. Entonces, hay que analizar, repito, sea un observador, vaya a la palabra. Ahorita no le digo que a la iglesia, mucha gente va a la iglesia a dormir, pero cuando usted vea estas transmisiones, estudie, analice, vea el pasaje, no los mire así con los ojos, así como si está dormido o en trance. Piense, escriba, dudas, preguntas. Si quiere preguntarle al pastor, pregúntele al pastor. Si no, usted mismo pregúntese. Muchas veces, yo como maestro, yo hago las preguntas a la gente, ¿sí? Así que, ¿cómo ven? Les hago una pregunta, ¿sí? Les hago una pregunta en esta tarde. Entonces, hermanos que están, vamos a ver los que mandan saludos y que me escuchan en esta noche, hermanos. Estamos en servicio en línea, es un estudio bíblico en esta noche, es un servicio en línea que tiene que ver con la palabra de Dios. El tema, ¿cuál es el tema de esta noche? Alguien mándemela. ¿De qué hablé en esta noche? Por favor. ¿Sí? Una palabra. Estoy haciendo las preguntas. Ya que ustedes no me preguntan, yo les hago la pregunta. ¿De qué tema hablamos hoy? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo se llama el tema? Ok. También dije 3 cosas muy importantes cuando leemos la palabra de Dios. 3 cosas muy importantes, ¿sí?, que tienen que ver con la palabra de Dios. Vamos a ver si me lo pueden decir, hermanos, por favor. ¿Ok? A ver si me lo pueden decir. Les invito a contestar, hermanos. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién puede contestar. Siento que alguien sí está poniendo atención. Siento que alguien está en estos momentos conectado. Así que, adelante, hermanos, ¿sí? ¿De qué estamos hablando en esta noche? ¿Alguien puede contestar? Así es, de hermenéutica. Dijimos que hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? ¿Sí? Gracias, hermana María Montoya, que Dios le bendiga. Estamos hablando de hermenéutica, ¿ok? A ver, hermanos, también dije, alguien dígame qué es hermenéutica, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué es importante la hermenéutica? ¿Y quién debiera conocer hermenéutica? ¿Quién debiera de conocer hermenéutica? Estoy haciendo preguntas, soy el maestro, usted es el alumno. Estamos aquí no nomás para estar acostaditos y mirando ahí el celular. Quiero que contesten, son preguntas que yo le hago. Así que, ya que ustedes no me preguntan, yo les pregunto a ustedes. A ver, dije 3 palabras importantes al leer la Biblia. ¿Qué debemos considerar cuando estudiamos un pasaje de la palabra? ¿Sí? ¿Ok? ¿De dónde viene la palabra hermenéutica? ¿De dónde viene la palabra hermenéutica? Están todos ahí nomás mirando, pero no contestan. Así que mucho cuidado con interpretar mal, ¿sí? Mucho cuidado con leer nomás, leer y leer y leer y no entender. Qué pena, hermanos. ¿Por qué es importante la hermenéutica? ¿Alguien en esta tarde puede decirlo? En esta noche. Ustedes que apenas están llegando a ver la transmisión, si lo ven esta noche o mañana lunes o entre semana, estamos hablando de hermenéutica, exactamente. ¿Qué es la hermenéutica? Que nos quede claro. Y hay 3 cosas que debemos aplicar cuando estudiamos la palabra de Dios. 3 cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué es hermenéutica? Alguien dígame, ¿qué es hermenéutica? Hermana María Arcíbar, ¿qué es hermenéutica, hermanos? A ver ustedes, a ver si alguien sabe. ¿Sí? Saludos a Pedro, saludos a Brenda, que Dios le bendiga. A Ángel, Dios te bendiga. Adela, que Dios les bendiga. Hermana Nadia, que Dios le bendiga. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué es la hermenéutica? ¿No? ¿Ok? Estamos hablando de la importancia de la hermenéutica. ¿Quién debe saber hermenéutica? ¿Solamente los pastores?
nomás los predicadores. ¿Quién debe saber hermenéutica? A ver si alguien puede contestar. A ver si como roncan, duermen. A ver si es cierto que, que entendemos este concepto de la hermenéutica. A ver. Ok, estoy dando algunos minutos. Tomo agua. Ok. Ya le pensaron, ya están checando allá en Google. Ya están viendo la respuesta. Bueno, de tarea, hermanos, ya lo dije, es de tarea y repasen esta transmisión. Hay tanto que enseñarles, hermanos. Tengo aquí en mis manos un estudio que tengo como de 30 hojas, así que yo les traje un extracto, les traigo una síntesis para que ustedes puedan comprender. Así es. La hermana Mari contesta, dice, es para saber interpretar los textos. Así es. Y saber interpretar los textos bíblicos. La hermenéutica es el arte de interpretar, ¿verdad? ¿Sí? Y el texto en esta noche, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el versículo clave? Pregunté también que cuando leemos la Biblia hay que tomar en cuenta 3 cosas. A ver si se acuerdan. No, hombre, hermano, si alguien me dice esas 3 cosas, no, hombre, le regalo 2 paquetes de folletos sellados con el nombre de la iglesia. Sí, cómo no. Claro que sí. ¿Hay alguien en esta hora? ¿Sí? ¿Alguien en esta hora? ¿Alguien en esta hora? Ok. Bueno, vamos a terminar, hermanos. El siervo tiene que cenar también. Y hay que seguir aprendiendo. Voy a terminar diciendo que la homilética es el arte de interpretar. Es explicar, entender, asimilar, comprender y eso, interpretar las escrituras para que las pueda enseñar. Una de las reglas de la metodología del aprendizaje es que si no lo puedes explicar, es porque no te ha quedado claro. Si usted no puede explicar algo, si usted es de los que, ay, sí sé, pero no sé cómo decirlo, es porque no te ha quedado bien claro. Cuando algo te queda bien claro, bien específico, lo puedes bajar al nivel de niños. Se lo puedes explicar a un niño con bolitas y palitos. Se lo puedes explicar a un joven o a un anciano. Entonces, la hermenéutica nos ayuda a comprender los pasajes bíblicos y poder creer, entender lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién necesita la hermenéutica? La ama de casa, el maestro de escuela dominical, el cristiano, el niño, el joven, la señorita que va a la iglesia. Todo individuo que tiene una Biblia debiera mejorar su arte para interpretar. ¿Sí? ¿Hay libertad? Esto casi le costaba la vida a Martín Lutero. De hecho, lo tuvo que esconder una reina, creo que fue Catalina, que lo tuvo que esconder a Martín Lutero. Pero ya lo andaban linchando, porque él vio en la Biblia y se dio cuenta y fue y clavó las 99 tesis en la puerta de Wittenberg, porque él dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos tienen cegados o cerrados? ¿Por qué nos esconden la palabra en nuestro lenguaje vernáculo? ¿Por qué nos esconden la verdad? Cuando Martín Lutero se pone a leer la escritura, se da cuenta que la verdad es tan clara como el agua. Toma decisiones y Martín Lutero, aunque algunas cosas todavía no le quedaban claras, como quiera, él entendió que había muchos errores doctrinales en la religión. Así que él enfrentó la religión. Y debemos ser cristianos de enfrentamiento. Debemos estar preparados para todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Antonio Armenta dice, la hermenéutica es transmitir el mensaje recibido de parte de Dios. Transmitir el mensaje. ¿Qué está diciendo Dios? ¿A qué se referirá? Leyendo, interpretando, conociendo. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Así es, muchos saludos, Antonio. Dios te bendiga. Y bueno,
Hermanos, gracias por su atención. Es de noche. Es una noche muy bonita. Deseo lo mejor para ustedes. Quiero cristianos que se alimenten, no se entripen, no tiene que estar leyendo la Biblia todo el día, 10 horas. Léanla una hora, pero con entendimiento. Dijo el apóstol Pablo, hablaré, pero con el entendimiento. Sepa lo que habla, no sea como aquellas gentes que hablan y hablan y hablan y hablan y no saben nada de lo que dicen ni de lo que afirman, dice el apóstol Pablo. Siempre a la ley y al testimonio. Decía el profeta Isaías, si no es conforme a la ley, no les ha amanecido, están dormidos. Así que es en vano, puras palabrerías, bla, 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 bla. Si no es conforme al argumento, no es conforme a la palabra, no es bíblico. Aquí está mi primo conectado, él es abogado, y así es, primo, ¿verdad? ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué artículo? ¿Verdad? Siempre tiene que estar basado en un artículo, en un código. No puede uno andar inventando. Inventos no, cuentos para cuentos cachirulo. La palabra de Dios es firme, es estable, es autoridad. Lean Biblia, aprendan la Biblia, y les recomiendo a aquellos que son nuevos, que apenas nos están sintonizando, que me dan su atención, consíganse una Biblia, compren, ya mire, consígase cualquier Biblia, pero consígase una Biblia. Yo le recomiendo Reina Valera, pero ya con cualquier Biblia, consígase una Biblia y empiece a leerla con un corazón sincero, con un corazón limpio, sea genuino, léala para aprender, no para pelear, no para ostentar, no para manipular. Léala para usted. Como dice Proverbios, si eres sabio, para ti lo serás. Si usted come, usted es el que se fortalece y se nutre. Pero si usted no come, no lee la palabra, usted no se documenta, usted es el ignorante. Hermanos de tabernáculo, óigalo bien. A la iglesia vamos a aprender, ¿sí? Vamos a enseñarnos a aprender. A eso vamos. No se enseña toda la Biblia porque usted no está todo el día ahí, pero debiéramos, como los cristianos en Berea, que escudriñaban la escritura para ver si aquellas cosas eran así. Yo deseo cristianos así, que lean. Me encantan los hermanos que leen, están bien fuertes. La gente que cree con su fe, que son genuinos, son aguerridos, son firmes. Y ahorita, aunque no vayan a la iglesia, ahí están. Están en stand-by, están ahí en la incubadora de los evangelios, en la incubadora de la palabra, y están calentitos y están firmes porque están en la palabra, ¿sí? Y otros pues ya andan entregando el equipo porque no están en la palabra, no se conectan a la sustancia de la palabra de Dios. Así que hay que leerla, hay que asimilarla, hay que comprenderla. No se desanimen los que apenas comienzan, los que se hacen bolas leyendo la Biblia, no se desanimen, empiecen poco a poco, sistemáticamente, gradualmente, pero empiecen, ¿sí? Vamos a terminar. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos ustedes por su atención. Esta es una transmisión nocturna de domingo por la noche. Gracias, hermana Margarita Amaro, muchos saludos. Y a todos ustedes, Carlos Alberto, que Dios le bendiga. Gracias por los saludos, Suciel. Y a todos ustedes, que gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, está el contagio muy fuerte. Mantengan la distancia, hermanos, por favor, manténganse en las manos del Señor, sean prudentes, recójanse. Los que van a trabajar, vayan, trabajen y regrésense. Sean prudentes, cuiden su familia, oren por su servidor, hermanos. Esta semana, el miércoles, tengo servicio en línea, pero el jueves mi esposa va a dar un tema, un devocional, el jueves en la tarde. El viernes tenemos transmisión. Sigan las transmisiones de la familia. Los que son nuevos, denle like, suscríbanse. Esta transmisión, juntamente con todas las de Facebook, se van a YouTube. Y ahí en YouTube usted puede verlas en pantalla grande para que les aproveche. Si usted la escuchó esta transmisión solo, póngasela a sus hijos. Esta es la clase para que ellos sigan aprendiendo y les sigan documentándose, ¿sí? Los niños, siéntense con los niños, siéntense con los jovencitos que no fueron a dominical. Hoy en la mañana transmití y muchos estuvieron dormidos. Mañana, denle la tarea, escucha la enseñanza.
escucha al pastor y sigan aprendiendo, ¿ok? Ore por nosotros. Recuerde que esta semana, el miércoles lo veo, si Dios permite. Jueves mi esposa los ve por la tarde. Y el viernes transmisión de la familia. Ya estamos viendo a ver cómo le hacemos el sábado con los jóvenes. Y el próximo domingo nomás tenemos transmisión por la mañana, ¿sí? Bueno, soy el pastor Armando Villarreal desde Monterrey, Iglesia Tabernáculo. A todos mis amigos y hermanos, gracias hermana por sus saludos. Claro que sí, les saludo a mi esposa de su parte. Que Dios les guarde y les bendiga. Les amamos, hermanos, deseamos lo mejor para ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes. Manténganse intensos. Cristo viene y hagan la obra de Dios. Hagan la voluntad del Señor. No teman, confíen en Dios. Mucha oración y lectura de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, y buenas noches a todos. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos.